Vale, continuamos con el tema 4, emoción y procesamiento cognitivo. A por ello. Capítulo 4, bueno, viene el típico comentario resumen, que esto más bien para el final. Y vamos a darle por aquí. Introducción. Tradicionalmente, las distintas corrientes psicológicas han considerado que los procesos cognitivos y la emoción son procesos psicológicos independientes, entendiendo por procesos cognitivos aquellos responsables del procesamiento de la información, por ejemplo, la atención y la memoria. Los seres humanos prestan atención a todos los estímulos del entorno, que pueden proporcionar información relevante, como por ejemplo luces parpadeantes que avisen del peligro, señales de tráfico, etc. La cuestión principal que se aborda en este tema es si los estímulos que contienen información emocional o afectiva se procesan de manera diferente a los estímulos sin contenido emocional, y en qué medida interactúan los procesos cognitivos y emocionales. Mientras la cognición se ha relacionado históricamente con el conocimiento y la experiencia, los procesos voluntarios, la emoción se ha asociado a la experiencia subjetiva y fuera del alcance volitivo, los procesos automáticos. En la actualidad, y debido al avance del conocimiento, la relación entre estos dos procesos se ha convertido en un tema de gran interés y debate científico. En 1980, Zahong publicó un artículo donde afirmaba el afecto y la cognición constituyen fuentes independientes en el procesamiento de la información. Defendía que la emoción y la cognición eran procesos independientes y que los afectos tenían prioridad incluso sobre los procesos cognitivos más básicos como la atención o la memoria. Una opinión distinta fue la de Bauer en el 81, quien afirmaba: soy un psicólogo cognitivo y los efectos emocionales que he encontrado se pueden explicar en términos de ideas, como es habitual en la psicología cognitiva. Ambas posturas defendían la importancia de las emociones, pero discrepaban en qué medida los procesos cognitivos eran necesarios para procesar, elicitar y experimentar emociones. Uno de los argumentos más sólidos en defensa de la automaticidad del procesamiento de estímulos emocionales está basado en el carácter adaptativo que tienen las respuestas emocionales. La significación relevante de un estímulo concreto evoca en los individuos un estado de activación que les permite adaptarse a las necesidades de su entorno. En muchas situaciones, la posibilidad de clasificar rápida y automáticamente un estímulo como bueno o malo es la manera más apropiada de guiar nuestra conducta. Según Lazarus, el verdadero interés para poder distinguir qué parte del procesamiento de la información emocional es automática y cuál es controlada por la cognición. En la actualidad, el interés de la psicología experimental de las emociones se centra en 1. Investigar hasta qué punto necesitamos recursos cognitivos, atención y/o memoria, para procesar las emociones, y 2. Hasta qué punto el procesamiento cognitivo está mediado por los afectos y emociones. Se ha sugerido que las emociones surgen de la combinación de procesos cognitivos y afectivos, y que las emociones se deben estudiar con la misma metodología utilizada en el estudio de los procesos cognitivos. Un punto de especial interés es si el procesamiento emocional es un proceso automático o controlado. Se entiende por procesamiento automático, o abajo o arriba, el bottom-up, un tipo de procesamiento guiado por los datos sensoriales no mediados por los recursos cognitivos y de carácter involuntario, por ejemplo, reacciones reflejas ante estímulos aversivos. Por el contrario, el procesamiento controlado o arriba-abajo, el top-down, consume recursos cognitivos y tiene un carácter voluntario. Aunque la distinción entre procesamiento automático y controlado partió de la psicología cognitiva, en relación al procesamiento emocional se ha supuesto una relación especial entre emoción y automaticidad. El supuesto de que las ideas y los pensamientos se pueden controlar más fácilmente que las emociones ha hecho que se piense que las emociones tienen vida propia y están fuera del alcance del control del individuo. Es cierto que se puede decidir pensar en un tema concreto en lugar de otro, o atender a ciertos estímulos e ignorar otros, pero no se puede decidir sentirse de una manera u otra. Probablemente esta automaticidad que se ha concebido a la emoción sea una de las principales razones por las que se haya pensado que las emociones son independientes de la cognición. Dentro de toda la gama de estímulos con contenido emocional, imágenes, palabras, etc.,
El tipo de estímulo más estudiado en el área del procesamiento emocional han sido las expresiones faciales emocionales. En la comunicación interpersonal, habitualmente, no se habla de una manera explícita sobre emociones. Sin embargo, los interlocutores mandan múltiples mensajes sobre su estado de ánimo, por ejemplo, a través de la expresión facial, movimientos posturales o tono de voz. Este tipo de comunicación no verbal es de crucial importancia en la relación social de los individuos y, por tanto, para su adaptación al entorno. Por ejemplo, niños recién nacidos muestran preferencia y prestan más atención a las caras frente a otro tipo de objetos. E incluso tienden a imitarlas. En definitiva, se trata de una capacidad innata y universal, por lo que ha sido uno de los aspectos más investigados en el campo del procesamiento de la información con contenido emocional. A continuación, vamos a ver las principales teorías sobre cómo se procesa la información emocional. En concreto, en el procesamiento de las expresiones faciales emocionales se ha investigado especialmente la activación de ciertas áreas cerebrales, especialmente de la amígdala. Diversos estudios han encontrado la implicación de la amígdala en la percepción del miedo y en otras emociones negativas. En una investigación con pacientes con daño bilateral de la amígdala se pudo comprobar que estos pacientes tenían muchas dificultades para el procesamiento del miedo y otras emociones negativas. Sin embargo, en la actualidad no está totalmente claro el papel que juegan en el procesamiento emocional determinadas áreas cerebrales. Punto 2. Sorbito de agua. La amígdala siempre está ahí dentro de todo. La verdad es que sí. Sí. Vale. Punto 2. La hipótesis de independencia entre emoción y cognición. Dentro de las hipótesis que defienden la independencia entre procesos emocionales y cognitivos, hay dos que han tenido mayor relevancia. Estas son la hipótesis de la vía rápida de procesamiento, que defiende que las emociones se procesan independientemente de la cognición, vía subcortical, y B, la hipótesis de la primacía afectiva, que postula que el procesamiento afectivo precede y sesga el procesamiento cognitivo, especialmente el de carácter semántico. A continuación veremos los supuestos básicos de ambas posturas. 2.1. La hipótesis de la independencia afectiva, la vía rápida de procesamiento. Esta teoría está basada en los trabajos pioneros de Ledoux, en el 96, que propuso que la amígdala, órgano cerebral localizado en el interior de los lóbulos temporales y asociado al procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, puede elicitar emociones antes de que la información alcance el córtex, órgano asociado con el procesamiento consciente de la información. Ledoux utilizó en sus investigaciones la técnica clásica de lesión. En primer lugar, hacía que las ratas tuvieran miedo mediante un procesamiento de condicionamiento clásico aversivo. Y a continuación les lesionaba diferentes núcleos cerebrales para investigar sus reacciones al miedo. Solía utilizar sonidos o luces como estímulos condicionados y descargas eléctricas como estímulo incondicionado. Después del proceso de adquisición, las ratas tenían una respuesta clásica de miedo, con un aumento de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, ante la presencia del ruido o de la luz. Cuando volvía a presentarse el estímulo condicionado, la señal era enviada a la amígdala a través del tálamo sin pasar previamente por la corteza auditiva o visual. Esta vía parece adecuada para establecer un condicionamiento de miedo entre el ruido o la luz y los sucesos implicados en el miedo, por ejemplo, un shock eléctrico. Esta vía rápida es una vía que permite procesar estímulos sin la intervención cortical, como se ha estudiado en las ratas. Diversos estudios han mostrado que pacientes con daños en la amígdala identifican peor los estímulos emocionales relacionados con el miedo. Sin embargo, estos trabajos no han llegado a evidencias concluyentes, sino más bien han sido objeto de duras críticas. La más importante es que la vía rápida de procesamiento no juega ningún papel determinante en el procesamiento de estímulos emocionales complejos, habituales en los entornos sociales. Una segunda crítica es que la amígdala tiene una capacidad relativa de procesar emociones y no funciona independientemente de los procesos cognitivos y perceptivos. La cuestión principal que ahora se plantea es si en los seres humanos existe un circuito parecido. Los estudios anatómicos comparativos con ratas sugieren que este circuito puede ser funcionalmente relevante solo cuando las áreas cerebrales están dañadas. En humanos hay evidencias que sugieren que la vía rápida no es funcionalmente importante en el procesamiento de la información.
Otro aspecto a considerar es que la vía rápida parece tener una capacidad limitada de discriminación. En los trabajos con condicionamiento de miedo suele ser necesario detectar la presencia o ausencia de un estímulo. Cuando la tarea requiere discriminar un estímulo, por ejemplo, un sonido, de otros previamente condicionados, entonces el procesamiento necesita la intervención de la corteza cerebral y, por tanto, de una gran carga cognitiva. La cuestión de si los estímulos emocionales requieren atención o se pueden procesar automáticamente se ha estudiado principalmente con la identificación de las expresiones faciales emocionales. Narumoto, Okada, Sadato, Fukui y Yonekura, todos españoles, encontraron que... Sí, de Albacete. De Albacete todos. Encontraron que cuando se presentaban rostros con expresiones emocionales, la amígdala mostraba una fuerte activación, solo cuando la tarea consistía en discriminar diferentes expresiones emocionales, pero no otras características del estímulo como el género o la identidad de las caras, sugiriendo que podría ocurrir un procesamiento amigdalino automático específico para las expresiones faciales emocionales. Pessoa, Kastner y Ungerleider realizaron un estudio de identificación de expresiones faciales y recogieron los datos de neuroimagen para ver específicamente qué zona cerebral se activaba cuando se procesaban las expresiones de miedo y alegría comparadas con caras neutras. Los participantes tenían que bien atender a la cara o bien a otra información que aparecía próxima a la misma. Observaron que todas las zonas cerebrales respondían diferencialmente a las expresiones emocionales, incluyendo la amígdala, pero solo cuando atendían a las caras. Los autores concluyeron que para procesar expresiones faciales emocionales es necesario centrar la atención en las mismas y, por tanto, no se trata de un procesamiento automático. Vale, 2.2. La hipótesis de la primacía afectiva. Una postura diferente que defiende la independencia entre emoción y cognición es la de primacía afectiva. Esta hipótesis sugiere que se puede procesar el contenido afectivo de los estímulos de una manera no consciente para el individuo. Los trabajos que defienden que se puede producir procesamiento emocional sin recursos cognitivos están basados fundamentalmente en trabajos que estudian la facilitación o el priming de los estímulos afectivos sobre los de contenido neutro. En un estudio de priming secuencial se presentan muy brevemente palabras con contenido emocional. Primero se presenta una palabra facilitadora, que es el estímulo prime, seguido de una exposición más larga de otra palabra, que sería el estímulo target, que los participantes deben categorizar, por ejemplo, como positiva o negativa, lo más rápidamente posible. Se pueden comprobar efectos de facilitación, por ejemplo, cuando la palabra prime lo que sería la palabra prime positiva facilita la categorización de las positivas e interfiere en las negativas. Tales efectos de priming sugieren que las personas pueden evaluar estímulos automáticamente, sin prestarles atención. Se ha podido comprobar que hay priming afectivo con muchos tipos de estímulos: palabras, nombres de objetos familiares, palabras aprendidas previamente, imágenes, dibujos, sonidos e incluso olores. Como tareas se han utilizado tareas de nombrar objetos de decisión léxica y categorización de la valencia. Por ejemplo, como estímulos target se han utilizado habitualmente adjetivos y nombres. El priming afectivo se ha interpretado como un proceso automático e involuntario, y se ha encontrado priming con intervalos muy breves de tiempo, pero también para tiempos considerablemente grandes, entre la presentación de los dos tipos de estímulos. Pero, ¿qué es realmente el priming afectivo? Se habla de priming afectivo cuando se dedica más tiempo a evaluar la valencia del estímulo prime de manera involuntaria. Este fenómeno ha hecho que se considere el priming como un tipo de procesamiento no consciente. Incluso se ha llegado a constatar efectos priming cuando la presentación del estímulo es subliminar, es decir, por debajo del umbral perceptivo. Para probar la hipótesis del priming afectivo, Storbeck y Robinson en el 2004 llevaron a cabo un experimento en el que los participantes tenían que seleccionar palabras de una misma categoría, pero de distintas valencias. Por ejemplo, tanto los estímulos prime o target, con la categoría animales, por ejemplo cachorros o serpientes, o palabras de texturas con valencias positivas o negativas, suave o rugoso. Así, cada emparejamiento prime-target se diferenciaba por la valoración, bueno frente a malo, pero nunca se diferenciaba por su categoría.
Estos investigadores no pudieron comprobar totalmente el efecto del priming. Stormbeck, el que aparece aquí en la foto, y Robinson, 2004, llegaron a la conclusión de que el priming afectivo solo aparecía cuando a los participantes se les daba la oportunidad de relacionar primes y target mediante la evaluación del estímulo, pero no por la simple presentación previa de los estímulos afectivos. Resumiendo, todos estos trabajos sugieren que la valencia de los estímulos no es procesada automáticamente por la amígdala, aunque es una zona especialmente sensible a los estímulos de miedo. Otros grupos de investigación también han sugerido que la amígdala es importante para la codificación de la activación emocional, pero que no tiene fuerza suficiente para adjudicar la valencia a los estímulos. Además, los datos que se disponen sugieren que, cuando las demandas del procesamiento son bajas, se puede procesar más automáticamente que cuando las demandas son altas. Concretamente, el sistema de procesamiento necesita, en primer lugar, una fase de identificación del estímulo antes de poder hacer una evaluación del mismo. Esta identificación se produce en la corteza visual, iba a decir visual, necesariamente, incluso en el condicionamiento clásico. Es preciso algún tipo de identificación para poder discriminar el estímulo condicionado de todos los demás. Solo después de esta identificación se puede activar el procesamiento afectivo. Estos hallazgos limitan las hipótesis de la automaticidad, y como la psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, el procesamiento de la información está basado ante todo en el proceso de atención a los estímulos afectivos. Vale, está interesante la cosa, ¿eh? Sí, lo que es interesante es la maldita amígdala. La verdad es que sí. Pero está bien, esta última... Está ahí, pero no es suficiente. Claro, lo que dice, lo que pone ahí de resumiendo al final, en plan que la valencia de los estímulos no es procesada automáticamente por la amígdala, aunque sí que es una zona pues muy sensible al miedo y demás. Sí, el miedo y la amígdala van de la manita. Sí, ya lo fui viendo así a lo largo de algunas materias que fui dando y sí que es que va, es así. En los problemas de ansiedad y esas cosas está siempre la amígdala presente. Está bien, está bien. Vale, seguimos un poco más. A ver qué se cuece por aquí. A ver qué nos cuentan. Punto 3. La interacción entre emoción y cognición. Chan, chan, chan. La psicología cognitiva ha empezado a cuestionarse la dicotomía entre procesos automáticos y controlados, y actualmente se discute sobre el concepto de automaticidad. Recientes investigaciones han concluido que las primeras manifestaciones de lo que parecía ser automático, en realidad, ha demandado atención. Cada vez con más frecuencia la cognición y la emoción se consideran procesos complementarios y no independientes o incluso antagónicos. Investigaciones que apoyan esta postura han puesto de manifiesto que las personas con daños cerebrales no son capaces de procesar emociones y tienen una capacidad mermada para tomar decisiones. Por el contrario, se ha comprobado que las personas con una gran habilidad emocional suelen ser eficaces tanto personal como socialmente. Pero si emoción y cognición son dos procesos relacionados, ¿cómo se relacionan? En un nivel de análisis muy general, se sabe que la emoción modula los procesos cognitivos básicos, lo que se estudiará más detenidamente al final de este capítulo. El cerebro humano es capaz de realizar varias tareas al mismo tiempo, aunque algunas de ellas sea automática. La corteza visual identifica los estímulos del medio ambiente y así se determinan los atributos del objeto, incluyendo el significado afectivo personal. Una vez que el objeto se ha procesado por la corteza visual, esta información alcanza otras áreas del cerebro. Una de las principales conexiones de la corteza visual es la que establece con la amígdala, encargada entre otras funciones de determinar la urgencia del estímulo y por tanto de procesar la valencia emocional. Sin embargo, la amígdala no es la única región del cerebro capaz de asignar un valor emocional. La corteza visual manda información a otras zonas cerebrales como la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal y la corteza cingulada, zonas que también pueden guiar el procesamiento de información con contenido afectivo o emocional. Diversas investigaciones se han ocupado de estudiar la implicación de los procesos cognitivos en el procesamiento emocional, especialmente el papel de la percepción. A mediados del siglo pasado surgió una corriente psicológica conocida como New Look, que defendía que la percepción no era únicamente el registro de nuestro entorno, sino que reflejaba además las expectativas y motivaciones propias de cada individuo. Esta teoría, aunque no tuvo demasiada repercusión en su época,
en la actualidad ha despertado un gran interés, ya que asume que la percepción del entorno depende de estados afectivos y otros factores internos. En un trabajo de Profit, Stefanucci, Banton y Epstein, en el que los participantes tenían que calcular el grado de inclinación de unas colinas, pudieron comprobar cómo las personas con menor capacidad física, porque cargaban peso o eran muy mayores, las veían más escarpadas que los participantes con mayor capacidad. De la misma manera, las emociones pueden influir en la percepción del entorno físico. En otro estudio se manipuló el estado de ánimo de los participantes mediante diferentes tipos de música. Aquellos que habían escuchado un tipo de música alegre, pues veían las colinas menos escarpadas de los que previamente habían escuchado música triste. Pudieron así demostrar que la sobreestimación de la inclinación de las laderas de las montañas podía deberse a factores emocionales. Vamos, como las emociones influyen en la percepción de un entorno físico. Vale, punto 3.1. El conocimiento racional versus el afectivo. Chan, 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 chan. Pelea de conocimientos. Sí, Alba, lo potente viene ahora. El mundo que nos rodea nos ofrece una amplísima gama de estímulos que puede tener información relevante para situaciones concretas. Los procesos atencionales permiten la coherencia y continuidad del comportamiento orientado hacia un fin y están en la base del resto de procesos cognitivos. Uno de los paradigmas clásicos con los que se ha investigado la relevancia de los estímulos ha sido el paradigma de búsqueda visual. En este tipo de experimentos, los participantes tienen que responder lo más rápidamente posible cuando detectan un elemento previamente seleccionado, que aparece inmerso en el campo visual dentro de un conjunto variable de elementos, en principio irrelevantes, para la tarea de búsqueda, a los que se denomina distractores. Habitualmente, la ejecución de la tarea es peor cuando aumenta el número de distractores, lógicamente. Entonces, los estímulos más relevantes se reconocen más rápidamente que el resto de estímulos, por lo que una de las características del procesamiento de información con contenido emocional relevante es que es más rápido. El paradigma de búsqueda visual se ha utilizado para investigar la relevancia emocional de los estímulos. Un experimento clásico presenta imágenes de serpientes, flores, arañas, etc. En un trabajo de Hohmann, Flick y Esteves, se comprobó cómo la detección de serpientes y de arañas fue más rápida que la de flores u otros estímulos sin contenido emocional. Las imágenes que provocaban miedo se detectaban antes, especialmente por aquellos participantes que tenían una fobia a estos animales. Este patrón de resultados se ha interpretado en el sentido de que la rapidez en la detección de los estímulos es mayor cuando estos contienen información relevante para situaciones de peligro. De manera similar, se ha podido comprobar que las expresiones faciales de miedo se pueden detectar antes que las que expresan alegría, aunque esta tarea resulta más difícil para las personas mayores, especialmente cuando padecen enfermedades neurodegenerativas. Estos trabajos ponen de manifiesto la relevancia de la información con contenido emocional. Pero, ¿cuáles son las principales características de los dos tipos de información? Tucker, en 1981, distingue entre cognición sincrética y analítica. La cognición sincrética es un tipo de información caliente, holística, directa, inmediata y significativa para el individuo. Por el contrario, la cognición analítica es un tipo de información fría, secuencial y que requiere un procesamiento lineal. En general, la cognición afectiva es sincrética y basada en sistemas de propósitos específicos, mientras que la racional es analítica y basada en sistemas de propósitos generales. La cognición tiene una variedad de definiciones. Puede relacionarse con el conocimiento crudo o conocimiento de hechos, que es el conocimiento directo. Este tipo de conocimiento es siempre verdadero. Por ejemplo, el conocimiento de cierto gusto. También tenemos conocimiento directo de acontecimientos que ocurren en nuestro ambiente social y corporal. Las emociones son una forma de conocimiento directo de los estados internos del organismo. Este conocimiento se basa en las lecturas del sistema neuroquímico, que se ha desarrollado mediante adaptaciones filogenéticas para informar al organismo de los cambios corporales importantes para su autorregulación u homeostasis. Las respuestas a esta habilidad de poder conocer nuestro estado interno son las sensaciones y los deseos. Puede considerarse como un sistema con el propósito especial de informar al organismo sobre su bienestar.
De todas las formas de conocimiento, el relacionado con las emociones es el más básico y está presente en todos los seres humanos y en una amplia variedad de animales. Que, Sí, dime. que parece que no, pero el saber las emociones y tal es tan básico y tan importante Sí, simplemente para sobrevivir. exactamente. Exactamente, de hecho, a ver, ya el mero hecho de cuando la amígdala y el miedo y que todo eso sea más rápido es por pura supervivencia. El hecho de que Exacto. una serpiente, una araña, eso va arraigado ya genéticamente, incluso después, ya no solamente social, sino que, de hecho, lo demuestra eso, de que nosotros, aún a día de hoy, seguimos teniendo aversión a las serpientes, a las arañas y todo ese tipo de animales, una por su contenido que pueden tener de veneno y de matarte, es porque ya los vestigios anteriores, para ellos, para sobrevivir, tenían que tener un conocimiento sobre esos animales porque si no morían. Eso Claro, se si cataloga... ya de por sí tú lo ves y Claro, corres, claro, no tienes que experimentar el que te muerdan antes. exacto, pero nosotros ya lo llevamos en el miedo, aunque ahora nosotros no Sí, estemos en medio del bosque para cazar ni nada. Me refiero, ya no tiene lógica ese miedo, pero sin embargo sigue estando en nosotros. Ese es el rollo. Eso le pasa hasta a los gatos. ¿No viste el vídeo este de que les ponen como un pepino detrás a un sí, gato que sí, sí, está sí. comiendo, bebiendo, y de repente se gira y lo ve y salta instantáneamente? Normal, pobrecitos. Claro. Vale, pues eso. Ahora, cuadro 4.1, procesamiento emocional automático versus controlado. Lo que vimos por aquí. Datos a favor del procesamiento automático. Está la hipótesis de la vía rápida y la hipótesis de la primacía afectiva, que vimos antes. Bueno, esto es un pequeño resumen, básicamente. Hipótesis de la vía rápida, todo esto, datos a favor del procesamiento automático. Y luego pues están los datos a favor de lo que es el procesamiento controlado. Vale, procesamiento automático, hipótesis de la vía rápida de procesamiento. El procesamiento de estímulos con valencia emocional ocurre sin intervención cortical. Es involuntario y proporciona un sistema de respuesta rápida a situaciones de emergencia. ¿Qué hay después? Hipótesis de la primacía afectiva, lo que es el priming afectivo, que se ha interpretado pues, como un proceso automático e involuntario, que hace que se dedique más tiempo a evaluar la valencia del estímulo emocional de manera involuntaria. Y luego estarían los datos a favor del procesamiento controlado, diferencia de ese procesamiento emocional automático versus el controlado. Ahora, el controlado, el paradigma que hay es el de búsqueda visual, que estuvimos viendo ahora. La atención se dirige principalmente hacia los estímulos con valencias afectivas y hace que estos se procesen más rápidamente que los estímulos de valencia neutra. Este paradigma explica cómo la información significativa para el individuo se procesa más rápidamente. ¿Qué más lógica tiene también para mi gusto? Vale. Punto 4. Bueno, no sé el tiempo que llevamos, pero es que yo me embalo y... Nada, llevamos poquito. Vamos a darle otro poco más. La medida de Sí, procesamiento... Sí, llevamos... No pasa nada, no pasa nada. Llevamos 27 minutos, vale, es poquito. Aún hay que hacer otro. además esto se lee bien. Sí, se lee muy bien. La verdad es que, bueno, emoción, atención, esas materias Y son más rápidas. son rápidas. No. Lo que pasa es que esta materia en particular es bastante amplia. Es Sí, bastante grande el libro, entonces, pues, por eso le estoy dando así un poquillo de caña también. Vale, pues eso, la medida del procesamiento emocional. Uno de los principales problemas en la investigación sobre emociones es la medida del procesamiento emocional. En primer lugar, hay diversos canales por los que procesamos emociones. Por ejemplo, el visual, el auditivo, el áptico. No sé cuál es el áptico. elásticos del tacto, me parece. Ah, vale, vale, Voy a mirarlo por si acaso. vale. Pues eso, áptico. Sí, a ver, intuyo que será pues Sí, algo de eso, pero bueno. sí, sí. Vale, gracias. Además, hay múltiples formas de información emocional. Caras con expresiones, imágenes, etc. Como consecuencia, se han desarrollado en las 2 últimas décadas muchas baterías con la finalidad de medir cómo se procesan los estímulos con información emocional. En este apartado, y siguiendo a Borot en el 2000, vamos a exponer las baterías o pruebas más relevantes considerando el modo y los canales de procesamiento. Procesamiento simple, vías múltiples de canales. Profile of Non-Verbal Sensitive, PONS,
y una serie de autores desarrollaron esta batería para evaluar la percepción emocional a través de 3 canales: la expresión facial, la prosodia, que es tono de voz, acento, etc., y los movimientos corporales. El canal de los movimientos corporales permite evaluar las expresiones gestuales y posturales. Los estímulos están formados por 220 segmentos de película de 2 segundos de duración cada uno, extraídas de 20 escenas emocionales diferentes, y contienen una mujer posando en 4 categorías emocionales: positiva dominante, positiva sumisa, negativa dominante, negativa sumisa. Vamos, dominante y sumisa, pero con positiva y negativa. Para cada ítem, el participante tiene que seleccionar una de las descripciones alternativas, por ejemplo, positiva dominante. Hay una versión abreviada de la PONS que contiene 80 ítems, pero bueno. Se ha podido comprobar la superioridad del hemisferio derecho para evaluar este tipo de información emocional. Entonces quedémonos con esta parte de aquí, la de Profile of Non-Verbal Sensitive, el PONS, y entender cómo esa superioridad del hemisferio derecho para evaluar pues este tipo de información emocional. Luego, test de percepción de emociones. En el otro era PONS, pues este es POET. Este test, desarrollado por Egan, Morris, Stringer, Ewer y Collins en el 90, ya justo cuando nací yo, es que ya estaba hecho ya, tiene la finalidad de evaluar el procesamiento de emociones a través de 3 canales: facial, prosodia y verbal, separada y conjuntamente. Los estímulos están compuestos por 128 segmentos de vídeo-audio de 6 segundos de duración que contienen componentes emocionales representados por 2 hombres y 2 mujeres. Incluyen 4 emociones: ira, alegría, tristeza y neutralidad, en cada una de las 4 condiciones: expresión facial sin sonido, escritos prosódicos de contenido neutral, que es sin vídeo, escritos verbales emocionales presentados en un tono de voz neutro, sin vídeo, y escenas con contenido emocional combinadas simultáneamente en los 3 canales. Después, la presentación de los estímulos, el participante dispone de 8 segundos para responder, indicando cuál de las 4 condiciones se asocia mejor con cada una de las 4 emociones. Estudios de pacientes neurológicos han mostrado una mayor activación del hemisferio derecho. Al igual que en el otro, que antes también tenía esa superioridad del hemisferio derecho en este tipo de información emocional. Pues aquí, en estos, en lo que es el POET, en el test de percepción de emociones, estudios de pacientes neurológicos han mostrado pues una mayor activación del hemisferio derecho. Victoria Emotion Perception Test, que es BERT. Victoria. Desarrollado por Mountain y Spring en el 93, evalúa la percepción emocional a través de 2 canales: expresión facial y prosodia, tanto de una manera separada como combinada. El BERT está compuesto por 3 subtests: facial, prosodia y combinado, cada uno de los cuales contiene 24 parejas de ítems, incluyendo fotografías de expresiones faciales emocionales y escritos con prosodia de palabras sin sentido. Hay 4 emociones: ira, tristeza, alegría y miedo, presentadas en 3 niveles de intensidad: suave, moderado y extremo. Para cada pareja, el participante tiene que hacer por separado 4 juicios forzosos: discriminar entre igualdad diferente respecto a la categoría emocional y el nivel de intensidad, y una identificación de la emoción discreta y su nivel de intensidad. Esta batería se diseñó para evaluar desórdenes emocionales y está normalizada según la edad. Florida Affect Battery, FAB, diseñada por Bower, Blonder y Heilman en el 91, se trata de una batería que contiene 10 subtests para la evaluación de la percepción emocional a través de los canales de expresión facial y prosodia. Para ambos canales se evalúan 5 emociones: alegría, tristeza, ira, miedo y neutralidad. Para la evaluación se utilizan 2 tareas, una de identificación emocional y otra de discriminación. Además incluye otra tarea de discriminación no emocional. Para las expresiones faciales hay 2 subtests adicionales, uno que incluye la comprensión y otro el emparejamiento. Por último, tiene 2 subtests crossmodales, creo que se dice mejor, que incluyen estímulos faciales y prosodia emocional. Todos los subtests para los 2 canales incluyen 20 ítems, 5 emociones por 4 ítems, excepto por el subtest prosodia no emocional, que contiene 16. Esta batería se ha validado con pacientes de Alzheimer.
Estos autores comprobaron que los pacientes no tenían déficits en la ejecución de tareas de reconocimiento de las expresiones faciales. Vale, punto 4.2. Procesamiento de un canal y múltiples modos de procesamiento. Aprosodia Battery, el AB. Esta batería ha sido diseñada por Ross, Thompson y Jankowski. Surge en un contexto clínico neurológico y examina la prosodia a través de la expresión, repetición posada y espontánea, y la comprensión, identificación y discriminación. Contiene 6 categorías emocionales: neutral, alegría, sorpresa, tristeza, ira y desinterés, que son evaluadas por todos los aspectos de la batería, excepto para la expresión espontánea, para la que se utilizan un escenario positivo y 3 negativos para elicitar las respuestas. La tarea de repetición posada incluye 12 estímulos en cada una de las 3 condiciones: palabras, monosílabos y asílabos. Por ejemplo, ¡ah! Las tareas de comprensión incluyen 24 estímulos para la identificación a través de las 3 condiciones y para la discriminación a través de una condición, palabras filtradas. Para las tareas de identificación, los participantes tienen que seleccionar una de las 6 opciones presentadas. Ross et al. En 1997 comprobaron que partes anteriores del hemisferio derecho tienen un papel relevante para la comprensión de la prosodia con contenido emocional. Nos quedemos bien con este Aprosodia Battery, el AB. Este procesamiento de un canal y de múltiples modos de procesamiento. Ahora, procesamiento múltiple de vías múltiples de canales. Battery of Emotional Expression and Comprehension con H intercalada. BEEC. Esta batería se diseñó con el objetivo de evaluar las expresiones emocionales para el canal prosódico y la percepción emocional de las expresiones faciales, prosodia y escenas. Para la expresión hay 2 subtests de prosodia. Uno incluye frases verbales y el otro requiere la repetición o imitación de los estímulos. Cada subtest contiene 16 frases de contenido neutral y 4 expresiones: alegría, tristeza, ira y neutralidad. Para la evaluación de las valencias de las expresiones prosódicas, utiliza una escala tipo Likert de 7 puntos. Para la percepción, cada subtest de identificación contiene las 4 expresiones arriba mencionadas. Hay 20 ítems para las expresiones faciales y prosódicas y 16 para las escenas emocionales. Por ejemplo, un niño abriendo una felicitación de Navidad. Esta escala se utiliza habitualmente para la evaluación del deterioro del procesamiento emocional en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Vale, pues es quedarse un poquillo con cada una de ellas, con la BEC, simplemente diferenciarlas y entender un poco en qué tipo de pacientes se utilizan y cómo la utilización de ese hemisferio derecho y demás. Vale, punto 5. Vamos a seguir otro poco más. No sé cuánto quedará para acabar el tema mucho, porque este libro es bastante amplio. Vale, nos quedamos a 192, vamos a mirar. Esto da hasta... hasta aquí aprox. 192 son 214 y ya llevamos la mitad. Pero bueno, seguimos un poco más igual. Sí, que por ahora va bien. Sí. Vale, punto 5. Emoción y cognición. Principales formulaciones teóricas. En este apartado se trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Los datos obtenidos en investigación de laboratorio y en situaciones naturales han servido de base para la elaboración de modelos explicativos de esta interacción. Fundamentalmente, se han propuesto 3 paradigmas. A. Los modelos de redes asociativas, entre los que destaca el propuesto por Bower. B. La teoría del afecto como información. Y C. La más reciente e integradora teoría de la infusión del afecto. Ostras. Infusión del afecto. Vale, pues hay que quedarse con esto. La emoción y cognición, hay una serie de formulaciones teóricas y demás. Pues vamos a dar 3 paradigmas que explican esto básicamente. Entonces está los modelos de redes asociativas, entre el que destaca el de Bower, luego la teoría del afecto como información y luego la más reciente, que es la de la teoría de la infusión del afecto. Pero bueno, empezamos por los modelos de redes asociativas. La que más destaca es la de Bower, pero bueno, modelo de redes asociativas. Uno de los primeros intentos explicativos de los efectos de la interacción entre lo que es el afecto y la cognición fue el modelo formulado por Bower en 1981. Este paradigma se inspira en los modelos de redes asociativas, propuestos en su momento para explicar la disposición organizativa de la memoria semántica.
De acuerdo con estos autores, este tipo de memoria se estructura en una red integrada por múltiples nodos. Cada nodo representa un concepto o un evento y su significado. A su vez, los nodos se conectan entre sí formando subgrupos que sirven de base para la representación mental de proposiciones. Evocamos un concepto o evento cuando se activa la frase o conjunto de proposiciones de la que forma parte ese concepto, es decir, cuando se propaga la activación a los nodos que integran esa proposición. En el modelo de Bower, las emociones básicas, por ejemplo, alegría, miedo, tristeza, asco, están representadas por nodos emocionales, que se conectan con otras unidades de contenido semántico, que hacen referencia al patrón de respuesta fisiológico propio de cada emoción, a las conductas y gestos con las que las expresamos, a los vocablos que empleamos para denominarlas, y a situaciones típicas cuya evaluación desencadena tales emociones. De esta forma, pues los nodos emocionales pueden activarse por diversos estímulos. Por ejemplo, por un estado fisiológico, por una palabra que denota un estado emocional, o por un hecho relacionado con el mismo. Cuando la activación alcanza un determinado nivel de umbral, la excitación se propaga desde los nodos emocionales a aquellos que producen el patrón de respuesta autónoma y de conducta expresiva propio de la emoción que se trate. Asimismo, estos nodos afectivos se vinculan también a una serie de acontecimientos que han estado relacionados con la emergencia de esas emociones en el pasado. Por ejemplo, supongamos que el evento recordado es el nacimiento de un hijo, que provoca en la madre un sentimiento de dicha. Si posteriormente preguntamos a esa madre por su hijo, en una situación en la que también se siente alegre, el nodo correspondiente al evento nacimiento recibirá una doble activación. Por una parte, la que se propaga hacia él desde el nodo hijo, y por otra la que recibe a través de la conexión con el nodo emocional, que es la alegría. Bajo tales circunstancias es más probable que la madre evoque el momento del nacimiento que otro tipo de recuerdos asociados también con el hijo, pues como por ejemplo las incomodidades del embarazo o las noches en vela. Es decir, la información relativa a un evento se almacena en la memoria conjuntamente con la emoción que provoca, de manera que el estado emocional puede actuar como una clave de recuperación que facilita la evocación posterior del evento. De hecho, el modelo de Bower ha servido como esquema de referencia para estudiar y explicar, entre otros, los fenómenos derivados de la interacción entre el afecto y la memoria, que trataremos más adelante. No obstante, este paradigma presenta algunas limitaciones. Así, propone un único código de representación para elementos tan dispares como las respuestas fisiológicas, las características del evento instigador de la emoción o la experiencia emocional subjetiva. Resulta poco probable que elementos tan diferentes sean codificados en la memoria de forma idéntica. Por otro lado, este paradigma no permite diferenciar entre emoción fría y caliente. La activación del nodo emocional se propaga automáticamente al resto de los nodos que integran la red emocional. En consecuencia, de acuerdo al modelo, resultaría imposible pensar sobre una emoción sin sentirse emocionalmente activado, sin experimentarla. Por último, Bower engloba en una única estructura el conocimiento semántico sobre una emoción, conocimiento general sobre la emoción, sus desencadenantes, consecuencias, perfil de activación fisiológica y conductual, pautas culturales, etc. Y las representaciones episódicas de la experiencia emocional, dónde y cuándo ocurrió en una determinada emoción. Sin embargo, pues la memoria semántica y la episódica suponen procesos y estructuras diferenciadas. Punto 5.2. El afecto como información. Un modelo alternativo al de las redes asociativas es el propuesto por Schwartz y Clore. La asunción básica de esta teoría es que las emociones humanas conllevan una experiencia subjetiva y que la experiencia de tales sentimientos tienen consecuencias relevantes en el procesamiento de la información. De acuerdo a este modelo, enjuiciamos una situación determinada no tanto basándonos en la evaluación de sus características objetivas como en los sentimientos asociados a ella. Es decir, utilizamos nuestro estado afectivo como heurístico o atajo cognitivo que nos permite simplificar el proceso de razonamiento. Vamos, que utilizamos nuestro estado afectivo como un atajo cognitivo que nos está permitiendo simplificar ese proceso de razonamiento. De este modo, se da una congruencia en nuestro estado de ánimo en un momento determinado y las actitudes y juicios que elaboramos. Veamos un ejemplo.
Diego está desarrollando su tesis doctoral, con una beca que expira próximamente, lo que motiva que su estado de ánimo tenga una valencia más bien negativa. Un día de camino a la facultad pierde el autobús. Ante esta circunstancia, hace reflexiones del tipo: nunca se cumplen los planes que hago, siempre llego tarde, estoy convencido de que no podré terminar mi investigación a tiempo. Sin embargo, Diego consigue presentar su tesis en el plazo previsto y, ya feliz como doctor, recuerda el episodio del autobús, como sigue. Siempre supe que podría lograrlo. La situación se puso difícil por un momento, pero nunca dudé de que lo conseguiría. Como podemos apreciar, el mismo acontecimiento es enjuiciado de forma distinta en congruencia con el estado de ánimo del momento. La actitud de nuestro protagonista no es, en ninguna de las dos ocasiones, el resultado de un análisis de las características objetivas de la situación. Simplemente ha perdido un autobús y podrá coger el siguiente en 10 minutos. Sino una valoración sesgada por su estado de ánimo. Es decir, conforme a este modelo, en cada ocasión, Diego enjuicia la situación en base a los sentimientos que asocia a ella. Dicho de otra manera, utiliza estos sentimientos como información para elaborar una actitud con respecto al hecho. En cierta manera, los sentimientos actúan aquí como señales que dirigen nuestras actitudes, los juicios que emitimos, las decisiones que adoptamos y la forma en la que procesamos la información. La teoría del afecto, como información, ha sido refrendada por una gran variedad de estudios. En una investigación, Schwartz y Clore pedían a los participantes mediante encuesta telefónica que hicieran una valoración rápida del grado de felicidad y satisfacción que experimentaban con sus vidas. Las respuestas a estas cuestiones eran congruentes con el estado de ánimo, de modo que cuando presumiblemente los participantes se sentían contentos, la encuesta se realizaba en un agradable día de sol. Sus evaluaciones eran significativamente más positivas que cuando se hallaban taciturnos. La entrevista se hacía en días de un día más más desapacible y lluvioso. Estas personas hacían una atribución causal automática que les llevaba a considerar que su estado de ánimo era consecuencia de la evaluación que estaban realizando y no del tiempo climático. De este modo, estimaban que sus sentimientos marcaban adecuadamente el tono de valoración a efectuar, y en lugar de hacer un análisis más sistemático de los acontecimientos vividos, utilizaban esta información como un heurístico, ese atajo, que les permitía dar una respuesta rápida a la cuestión planteada. Me siento bien, luego mi vida es satisfactoria, y viceversa. El planteamiento del afecto como información converge con los resultados obtenidos en un estudio neuropsicológico sobre pacientes con lesiones cerebrales y prefrontales de Damasio de 94. Estos trabajos sugieren que la habilidad para detectar y usar información afectiva puede resultar imprescindible para desarrollar de forma adecuada cualquier actividad dirigida al logro de una meta. No obstante, también se han señalado algunas limitaciones a este modelo. Así, este paradigma, al menos en su formulación original, tiene un alcance limitado, ya que solo explica los efectos de la congruencia del estado de ánimo en un reducido número de procesos cognitivos. La evolución de información, la formulación de juicios y la toma de decisiones. Por otra parte, el modelo supone un planteamiento de todo o nada, es decir, el afecto influye o no, sin solución de continuidad sobre la cognición. Sin embargo, la evidencia experimental muestra que esa influencia puede tener diferentes grados. 5.3. Modelo de infusión del afecto. Este es de los últimos, según leímos previamente. Entonces, como ya hemos señalado, el afecto no influye en términos absolutos sobre la cognición, sino a lo largo de un continuo. El modelo de infusión del afecto proporciona un esquema en el que se especifican las diferentes condiciones de procesamiento a lo largo de las que el afecto influye, en grado variable, en la cognición. La infusión del afecto se puede definir como el proceso por el cual la información cargada afectivamente llega a incorporarse a los procesos cognitivos y eventualmente colorea sus resultados, orientándolos en una dirección congruente con su tono afectivo. El modelo sostiene que el grado de infusión del afecto dependerá del tipo de procesamiento utilizado, y que en ausencia de otros factores, en la elaboración de un resultado tenderemos a emplear el mínimo esfuerzo y la estrategia de procesamiento más simple que sea posible. Entonces, esa infusión del afecto se define como eso, como el proceso por el cual la información cargada afectivamente llega a incorporarse a los procesos cognitivos, que eventualmente pues colorea los resultados y los orienta. De acuerdo a este paradigma, como podemos apreciar después en el cuadro 4.3, el esquema del modelo multiproceso de infusión del afecto, existen 4 estrategias de procesamiento alternativo,
que surgen de la combinación de dos factores. Por una parte, el esfuerzo invertido, y por otra parte sería el tipo de tarea. Pero bueno, vamos con el esfuerzo invertido, que es alto-bajo. Es decir, la cantidad de tiempo y recursos que la persona está dispuesta a emplear para resolver un problema concreto. Ello dependerá de factores tales como el grado de implicación personal, el tiempo disponible, la relevancia de las consecuencias del problema, su complejidad y la experiencia en la resolución de problemas similares. Por otra parte, el tipo de tarea a realizar, que puede ser de dos modalidades, puede ser tarea abierta o tarea cerrada. La tarea abierta hace referencia a problemas constructivos, cuya solución requiere un tratamiento novedoso de la información disponible. Y luego la B, que sería la tarea cerrada, que lo que alude es a problemas reconstructivos, para los que ya existe una solución predeterminada o fácil de intuir. La combinación de estos dos factores, de este esfuerzo invertido, intuyo, y de este tipo de tarea, sí, ves, esfuerzo, en vez de leer un poquito más adelante ya estaba, pero no, tenía que darle para atrás. Sí, me adelanto, tío, siempre lo hago de más, es un fallo mío. Esfuerzo y tipo de tarea da lugar a las 4 estrategias básicas de procesamiento: acceso directo, procesamiento motivado, procesamiento heurístico y procesamiento sustancial. Como, bueno, lo vemos todo esto en el cuadro. Si os dais cuenta, aquí selección de procesamiento, ya vemos aquí procesamiento, acceso directo, motivado, heurístico y sustancial. Vale. Vamos a ir viendo. Acceso directo, el primero de todos. Esfuerzo bajo o tarea cerrada. Muchos de los juicios que emitimos y de las decisiones que adoptamos en la vida cotidiana emplean rutinas protocolizadas que no requieren un estilo de procesamiento abierto. Situaciones, por ejemplo, pues como la elección de la línea de metro o de autobús para ir a trabajo. Nuestra opinión acerca de la política, cómo hemos de sumar 2 algoritmos o la secuencia de actos a realizar para preparar el desayuno. Es decir, la estrategia de acceso directo simplemente requiere recuperar de nuestra memoria pues una respuesta ya existente. De ahí el nombre, un acceso directo a. B. Es como sí, un poco más automático, parece. Sí, me da la sensación de que sí. Es que tienes algo en tu memoria y lo que haces es recuperarla, porque ya existe. Sí, y volver a repetirla. Exacto. Vale, eso sería el procesamiento de acceso directo. Luego tendríamos el procesamiento motivado. ¿Qué es esto? Esfuerzo alto y tarea cerrada. Un objetivo o meta guía el procesamiento de la información, de forma que el acceso a esta no es tan directo como en el caso anterior, sino que se recupera de la memoria de forma marcadamente selectiva. Este tipo de procesamiento lo utilizamos cuando tratamos de reprimir un recuerdo desagradable. Seleccionamos argumentos para defender una opinión, vacaciones en la playa o en el mar, tabaco sí o no, o evocamos sinónimos de una palabra en la realización de un crucigrama. Entonces tenemos que quedar con eso, ese procesamiento motivado. La dirección del procesamiento depende de la motivación de meta actual de la persona. Básicamente. La motivación. Procesamiento heurístico. Esfuerzo bajo, tarea abierta. Como podéis apreciar, lo primero que miramos es acceso directo y después procesamiento motivado. En el acceso directo es esfuerzo bajo, tarea cerrada. En el procesamiento motivado sigue siendo también tarea cerrada y el esfuerzo es alto. Ahora hemos cambiado a tarea abierta y hacemos lo mismo. Esfuerzo bajo, esfuerzo alto. Procesamiento heurístico. Emerge cuando no existe un protocolo de respuesta estandarizado ni una motivación de meta, y además se da falta de implicación personal o carencia de recursos de procesamiento. Un ejemplo de este tipo de situación son las encuestas telefónicas, en las que un breve espacio de tiempo se nos pide que emitamos nuestra opinión sobre temas poco atractivos y que requieren valorar múltiples opciones y datos. En estas circunstancias optamos por una estrategia heurística que nos permita elaborar una respuesta invirtiendo el menor esfuerzo posible, apoyándonos para ello en una cantidad de información limitada y en el uso de cualquier atajo cognitivo disponible, como el que se deriva de utilizar el afecto como información. Y D. Procesamiento sustancial. Esfuerzo alto, tarea abierta. Las personas utilizan sus recursos cognitivos para procesar los aspectos relevantes de la tarea a enfrentar y para elaborar la respuesta adecuada. Deben integrar esa información en el esquema de conocimiento general almacenado en su memoria. Esta estrategia de procesamiento se activa cuando la tarea es compleja, novedosa, de relevancia para el individuo
Se dispone de una capacidad de procesamiento adecuada y no existe una motivación de meta específica en sí. Situaciones de esta índole se plantean cuando enfrentamos problemas que requieren la elaboración de soluciones creativas, como veremos más adelante. El modelo proporciona un esquema apropiado en el que se articulan e interpretan los resultados obtenidos en una amplia variedad de estudios. Basándose en esta evidencia empírica, sostiene que la influencia del afecto será nula o escasa cuando se utilicen los dos primeros estilos de procesamiento, tanto el acceso directo como el procesamiento motivado. Supone la existencia de protocolos cerrados de respuesta, lo que son reconstructivos, que dejan poca opción a la infusión del afecto. En cambio, la ocurrencia de este fenómeno se verá facilitado en aquellos estilos de procesamiento más abiertos y constructivos, como pues son el procesamiento heurístico y el sustancial. Pues lo que os dije antes de tarea cerrada, tarea abierta, estos dos últimos, el de procesamiento heurístico y sustancial, son los que más facilitan esos procesamientos más abiertos y constructivos. Bueno, los procesamientos heurísticos y sustanciales. Entonces, en el caso del procesamiento heurístico, a través de estrategias de economía cognitiva, como usar el estado afectivo a modo de señal informativa, y en el procesamiento sustancial, primando el acceso y facilitando el uso de material relacionado, pensamientos, ideas, recuerdos, etc. En suma, el modelo propuesto por Forgas predice que la infusión del afecto en la cognición será tanto más acusada cuanto más abierto y constructivo sea el estilo de procesamiento requerido para resolver una determinada tarea. Entonces, quedémonos bien con eso. El modelo de Forgas, que vimos, estos 4 puntos y demás, predice que la infusión del afecto en la cognición será más acusado, pues cuanto más abierto y constructivo sea el estilo de procesamiento requerido para resolver determinada tarea. Vamos, sobre todo pues lo último que vimos de procesamiento heurístico y el procesamiento sustancial, ya que son los dos que tienen la tarea abierta. Perfecto. Vale, luego nos aparece aquí un resumen pues, de las formulaciones teóricas que hemos dado. Recordamos redes asociativas con una serie de propuestas y de limitaciones. Luego el afecto como información, también con sus propuestas y limitaciones como todo. Y la infusión del afecto que acabamos de ver ahora. Ese concepto de infusión, que es el proceso por el que la información con carga afectiva se incorpora a los procesos cognitivos. Y el afecto influye de modo progresivo sobre la cognición, dependiendo de la estrategia de procesamiento que hemos visto. Que os acordáis, acceso directo, procesamiento motivado, procesamiento heurístico y sustancial. Entendiendo bien esos dos primeros como tarea cerrada, independientemente de que uno sea de esfuerzo bajo y otro alto. Y por último los otros dos, que son los que más potencial tienen dentro de esta propuesta que hizo Forgas de la infusión, que son los procesamientos heurísticos y sustanciales. Tienen más, no es que los otros no tengan cabida, sino que los dos últimos tienen más cabida porque son de tarea abierta. Y precisamente aquí es lo que manda. Entonces, nada, quedarse con un poquillo con eso. Y luego ya nos iríamos al punto 6. Este creo que ya deberíamos grabarlo meterlo en otro vídeo. Esto ya es la influencia de la emoción sobre los procesos de atención y memoria. Y aquí ya nos vamos a meter con atención y demás dentro de esta parte de emoción. No sé el tiempo que voy a ir mezclando cosas, ya claro, del todo. Claro. Y yo creo que ya nos pasamos de la mitad incluso del tema. Sí, creo que sí. Porque pone que son 50 y algo de minutos, pero fuimos bastante rápidos, mira. 199, vamos a ver, vamos para abajo. Punto 7. Sí, es que de hecho solo queda el 6 y el 7. Sí, son largos, pero Sí, pero se dan bien. es como mitad, un poquito más de la mitad. Esto después, aunque sea a la tarde, lo acabo. Porque no queda apenas nada. ¿Qué son? 199. Sí, esto... Sí, a la tarde. Son unas 15 páginas aprox. Está perfecto. Vale, pues lo dejamos por aquí. Vamos a acordarnos. Después a la tarde lo grabo ya. Bien. Punto 6. La influencia y la emoción sobre los procesos. No, se lee bastante bien y se entiende bastante bien. Lo que pasa es que es eso, que después a la hora de repasar pues tienes que acordarte sí, claro, son muchas cosas. De los autores, de lo que dice cada uno y de cómo tiene una... Sobre todo de los anteriores y de los más novedosos. Pero bueno, se entiende bien, yo creo. Vale, sí, pero lo malo es eso, que luego unos tienen su teoría, al siguiente la contradice. Claro, es que es mucho eso. Es mucho eso, pero bueno. Sí, eso suele pasar. Es parte de la psicología, de hecho. Bueno, de todo.
no solamente la Es el psicología. avance. Claro, Da un poco de rabia, pero es el avance. exacto, es el avance en sí mismo. Vale, pues lo dejamos por aquí y después a la tarde ya subo la otra y acabamos el tema de golpe en un digital. Vale, Bien. pues lo dejamos por aquí y hasta la próxima. Pero no, pero está bien, la verdad, este. A mí este me... Aparte se entiende... Hay algunos temas que tú vas leyendo y aunque sean más fáciles o más difíciles, son más difíciles de comprender. Pero esto, como es tema... Sí. Fue un tema que se entiende muy bien, tío. Sí, 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 está muy bien explicado, la verdad. Sí. Aparte, a ver, el hecho de estar leyendo en alto a mí me facilita mucho más que hacerlo mentalmente. Pero Sí. bueno, eso ya va para... Vas un poco, creo que vas un poco más despacio si lo vas leyendo en voz alta y tal, Sí, pero no te hace falta repetirlo tantas veces. exacto. En realidad es un ahorro de tiempo. Sí, sí. Aparte es que el efecto es auditivo, tío. A mí se me quedan mucho mejor las cosas. Sí. Bueno, pues lo dejamos por aquí y hasta por la tarde. Chau, chau. Chao, chao.